Y ahí estamos viendo la tapa de Esto no es una papa, libro nuevo de Ignacio Alcuri, escritor que está aquí con nosotros. Mientras tenemos la voz de Nubel Cisnero de fondo. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Número de libro, porque cosa que no me fijé en la estadística. No llamé a Gard para... Es el séptimo. El séptimo ya. Sí. Y con un sistema que veníamos hablando ahora del sistema de escritura, en realidad vas escribiendo de colgado. Sí, en los tiempos más libres, en los que no hay otras lecturas o estímulos audiovisuales que me distraigan, porque por lo general son mejores que las cosas que puedo escribir yo, entonces el cerebro rápidamente prefiere lo más divertido para uno. Claro. Entonces cuando estoy más tranquilo, en un viaje de ómnibus o alguna vez en casa, pero me cuesta mucho porque se me va me distraigo. Eso, la libertad de escribir porque se me canta. Esa historia de escribir en el ómnibus. Conozco algunas personas que también se cuelgan, de repente, igual no para escribir para publicar o cosas así, sino hasta casi como catártico, ¿no? Eso, sí. Estar largando cosas. Y más de uno me ha dicho, yo si tengo que terminar de escribir algo, igual me paso de parada y después vuelvo. ¿Sos en ese...? Igual puede ser que me baje y mientras voy caminando donde tengo que llegar, lo liquido ahí. Son los tiempos de escritura y de lectura, son los mismos, son los que necesito como más concentración. O sea, con la lectura me pasa lo mismo. Lo audiovisual por lo general me tira un poco más porque es lo que, ¿viste? Ya sea el cómic o bueno, la televisión. Entonces cuando estoy más tranquilo y más despejado es donde escribo o donde leo, llegado el caso. También por eso de repente es que, decías el tiempo de escritura y el de lectura, tal vez por eso de repente son cuentos que se leen se leen rápido, se leen como en bajada, ¿no? Son fáciles. Sí, y posiblemente también aproveche esos tiempos en cuentos que pueden empezar y terminar en un viaje de ómnibus o una caminata, porque después... El cerebro tiene que volver a arrancar, leerlo todo. Me tengo que volver a leer a mí, que es algo muy aburrido. Entonces, por lo general son historias muy cortas, porque también estamos en momentos no de la cultura del zapping visto como algo malo en el sentido de cuando no terminamos viendo nada, sino que muchas veces, de verdad, tenemos tantas cosas para elegir que vamos picoteando un ratito de cada una y el mismo día vemos muchas cosas. La contracara del zapping inútil, llamémosle, es que hay una sobreoferta de cosas interesantes para mirar, para leer, para hacer, y entonces, claro, eso se diversifica mucho los intereses y el espacio para escribir compite con todo. Seguro. Yo también como espectador muchas veces tenía ese tiempo perdido y ahora soy más, trato de aprovechar mejor los tiempos. De repente estoy leyendo un artículo en internet que me gusta mucho y después miro un programa de televisión que sé que está a esa hora o que lo tenés a través de servicio a demanda. Entonces es como que aprovecho más. Y la escritura mía también coincide con eso en el sentido de que puede entrar perfectamente entre dos programas de televisión o entre... Los cuentos se leen en una tanda y ahora cuando es periodo electoral, además las tandas son más largas, se puede leer más de un cuento en una tanda. Yo creo que sí, y si te perdés las propagandas electorales, por lo general te haces un bien, así que en ese sentido podemos recomendarlo. Exacto. Bueno, en muchos de los cuentos muchos están escritos en primera persona, sí. Y claro, y uno empieza a fantasear con eso de cuánto pone el autor de sí mismo y demás, ¿no? Pero los personajes, te va mucho lo de la autohumillación. Sí. O a los personajes, tus personajes sí. Se autohumillan mucho. Sí, sí, sí. Se descalifican permanentemente, sea por el físico, por sus habilidades deportivas, por sus habilidades en la cama, por todo. Se dan palo y palo. ¿Por qué te sale tan fácil? ¿Garpa la autohumillación? Nunca lo tomé como un objetivo que sirviera para algo. Sí me sirve a mí como para abrir esa puerta de entrada del humor, porque creo que si uno no se ríe de uno, ya no está habilitado a reírse de los demás. Y muchas veces el uruguayo le cuesta un poco reírse de uno. Se ríe de un montón de cosas, por ejemplo, del humor político hasta que le tocan al candidato de él. Tiene esa cosa, o se ríe de determinadas agrupaciones hasta que le tocan la de él. Entonces, a mí siempre lo que me gustó, aparte de que siempre me costó mucho darme para adelante, entonces me divertía dándome para atrás. Exagerando, el humor tiene mucho de caricatura. Entonces, lógico. Lo que hago es exagerar ciertas cosas que ya tengo incorporadas. O prejuicios ajenos también. Porque prejuicios ajenos. Lo mío no es que me humille, pero nunca me resultó muy fácil o me costó de darme para adelante. Entonces exagero esa otra parte, basado en hechos reales, como en las películas. Y también eso me habilita, una vez que demostrando que yo me puedo reír de mí, me siento más tranquilo, más libre, riéndome de otras personas y de otras cosas. Claro, algo que se nota desde el prólogo, porque me saltó la cadena con el nombre de quien escribe el prólogo. Gustavo Sala, gran dibujante argentino. Ahí va, exactamente. Sala en el prólogo, ya también arranca pegándote. Sí. O sea, el libro golpeen a Nacho Alcuri desde que arranca hasta que termina. Casi. Con matices en el medio. No, casi porque la contratapa, por esa cosa de la editorial, tiene como que vender el libro, entonces... me da para adelante y a mí me cuesta mucho, no la puedo escribir yo. Entonces a la gente de la editorial le digo, bueno, escriban algo, tengan cuidado, no exageren mucho. Yo sé que lo quieren vender, no pero generen grandes expectativas. No generen grandes expectativas. Las veces que me ha tocado escribirla a mí,
es muy difícil porque hago un equilibrio entre hacer reír y destruir el contenido del libro. Claro, entre lo que ellos quieren y lo que querés vos, digamos, exacto. ¿no? Detallecitos o cosas sueltas que me fueron quedando. ¿Qué relación tenés con Eduardo Galeano? Que aparece mencionado desde una parte que es una recopilación de tweets, por ejemplo, aparece mencionado, hasta un cuento que va dedicado a Galeano. Sí, uno del Tren Fantasma. Uno del Tren Fantasma, me exacto. pareció, lo escribí, me quedó muy cortito y me pareció como uno de esos cuentos, mini cuentos que lee él. La relación es con él ninguna, pero sí con ese personaje lector, que ha creado, ¿no? la gente. A mí me gusta mucho hacer humor desde la percepción de las cosas, porque es lo que se ve a través del televisor o es lo que se ve a través de los seguidores de algo. Los seguidores de Galeano que tienen como determinada sensibilidad. Entonces yo juego mucho con eso y cuando escribí ese cuento del Tren Fantasma, que quedó corto, y de repente el humor no estaba tanto en el primer plano, sino que había una cosa como sensiblera, dije, bueno, se lo dedico a él como para que cierre el chiste. Para que quedara como un guiño más. Sí. Otro autor uruguayo con el que te relacionás en el libro es Horacio Quiroga y proponés finales alternativos por uno de los cuentos que cuando uno los leía en la escuela eran de esos que medio te marcaban por el terror y demás, que es El almohadón de plumas. ¿Cómo lo tenías a Quiroga? Hace poco estuve releyendo Cuentos de la Selva, que es uno de esos libros que yo tenía de niño y que lo tenía como gastado de la cantidad de veces que lo había leído. Y creo que leer a Quiroga de niño es una experiencia que está buenísima porque es políticamente incorrecto en el sentido de las cosas que tanto quieren cuidar los psicólogos a los niños. Son cuentos donde hay muerte, destrucción, sangre. Me acuerdo del Yabebirí con la sangre de las rayas, todo rojo, los Son los que cuando éramos muertos. niños nos encantaba leer. Pero y aparte tampoco era que lo leíamos a escondidas, no era como las figuritas de las basuritas que uno tenía que hacer el canje sin que se la cara a la maestra. No sé por qué se estimulaba, seguramente porque era uruguayo, entonces debía estar bien, se estimulaba la lectura de Quiroga y hoy de grande digo, mirá qué bueno, porque quizás a algunas personas les parezca que es demasiado sangriento para los niños de hoy, que va mucho más adelantado que nosotros siempre. Entonces es un escritor que a mí me gustó mucho, que tiene una historia que es muy trágica, con la que hice humor alguna vez también, y que me gusta recordar porque aparte era cuentista, que es algo que tampoco se da tan a menudo. Tiene un decálogo del buen cuentista que ha sido elogiado, digamos, como 10 tips, para ponerlo en términos actuales, ¿no? Pero 10 tips para ser cuentista que son muy buenos. Me estaba acordando además, dentro de las cosas trágicas de Quiroga que había que leer, La gallina degollada, por ejemplo, por supuesto. ¿no? Era tremendo. Es terrible. Y eso de cuentista, que no es que yo me identifique más con ellos, pero como lector me gusta intercalar las novelas con los libros de cuentos y muchas veces no es lo más común, no es lo más popular. Entonces era algo a lo que recurría seguido. Está el guiño con lo de Galeano, que es más humorístico, está el guiño con lo de Quiroga, que obviamente mantiene el tono humorístico de los cuentos, pero yo lo noto por lo menos como un acercamiento distinto. Pero después me puse a pensar, ¿qué escritores te gustan? Porque yo me imaginaría como muy fácil, te diría, debes haber leído mucho más Lía, por ejemplo. Decenas y decenas de libros, literalmente tengo el estante. Y después, en algún momento... Ediciones de La Flor Agradecida. Por supuesto, y ahora las que está haciendo él de Menosata. Pero de Asimov he leído muchísimas novelas y cuentos, la ciencia ficción dura, esa de él me gustó mucho. Escritores de humor que de repente no llegan tanto como Christopher Moore, que hay algunas novelas publicadas en español. Palahniuk, que es un novelista que cuando anda bien, a mí me gusta muchísimo, aunque a veces no anda tan bien y me da un poco de pena. Pero también he leído, no sé, la saga de Juego de Tronos, que después llegó la serie de televisión, pero... Metés personajes medios, sí, también del mundo fantástico, ¿no? Hay una mujer con piernas de pulpo, por ejemplo, ¿no? Y eso va mucho también con lo que tiene que ver con el cómic. Porque a mí me gusta mucho la novela, los cuentos, pero lo que más me gusta de todo es leer cómics, que pueden ser novelas gráficas, o sea, historias largas, serializadas, al mismo nivel que los libros. Y en los cómics sí, como tiene esa cosa visual, hay muchos creadores que se van al cuerno en el buen sentido, y eso dispara mucho la imaginación del lector, y ahí estoy agradecido por haber tenido el cómic como primera lectura. Empezando, por ejemplo, por Mortadelo y Filemón, que es una serie española de cómic, de humor, donde hay un humor absurdo, donde pasan cosas atrás de las viñetas, ¿viste? Hay personajes secundarios, terciarios, y eso a uno le hace algún efecto, que posiblemente sea negativo, pero que yo supe aprovechar. La resiliencia, le digo. Exacto. Nacho, muchas gracias por la visita. Bueno, no sé qué decir, éxitos con la venta o no. Sí. Porque para poner un personaje que se autohumille más, te tenés, ojalá te vaya horrible, no se lo vendas a nadie y el próximo cuento sea de que te fue mal. No sé cómo sería. Después sí, ojalá que a mis padres les guste. Perfecto, ojalá que a los padres de Nacho les guste y si ustedes lo agarran, yo estoy seguro que les va a gustar. Se llama Esto no es una papa. Y adentro, en el prólogo, en realidad ya explican incluso por qué se llama así, pero no se los voy a contar yo, así los dejo con una intriga.